En el otro extremo de este estudio está Eva Blanco. Mira que nos separaron hoy, ¿eh? Eva Blanco, Sí, señor. a su lado Marina Baura y a su lado Arquímedes Rivero. Yo me voy a sentar aquí porque estoy como demasiado lejos, ¿no? Como demasiado lejos. Vamos a empezar recordando un poco la historia de la telenovela en blanco y negro. La mayoría de los grandes artistas, las grandes actrices de aquella televisión de los años 50, la mayoría, o si por no decir todos, venían de la radio, ¿verdad, Eva? Sí, de la radio. Veníamos de la radio y amamos la radio. Estamos hablando de la telenovela, ya lo sé. ¿Recuerdas tu primera telenovela? Porque yo te recuerdo a ti primero como locutora. Ajá. Y luego, ¿primero empezaste como locutora o fue al mismo tiempo que ya llegaste de la radio? Lo hacía al unísono porque me desenvolvía como locutora en la planta donde las publicidades, la serie de publicidades tenían sus comerciales, pero al mismo tiempo hacía algunas cosas en el Canal 5, que no era propiamente telenovelas, pero sí eran programas escenificados, El Cuento Venezolano, etcétera, etcétera. En esa época teníamos no una Eva, teníamos dos Evas, ¿no? En lugar de una Eva y dos Adanes, era la película de Marilyn Monroe, nosotros teníamos dos Evas, Eva Blanco y Eva Moreno, y las seguimos teniendo, las dos excelentes actrices. Eva, ¿y cómo era esa novela de los 50? Bueno, para nosotros fue algo extraordinario, primero porque eran novelas adaptadas, muy bien adaptadas, con unos textos bastante agradables de decir. Para nosotros era algo nuevo, por supuesto. Todo lo hacíamos en vivo, lo hacíamos seguimos haciendo las cosas con respeto, pero eso nos imponía muchísimo más. Y hubo novelas para aquella época que primero era el impacto de la televisión que comenzaba y segundo era el profesionalismo que comenzamos a aprender con actores que para nosotros eran sendos profesores. Ahora, le pregunto a Eva y a Arquímedes, que vienen de la radio, y que una cosa es verdad, ustedes se leían el texto en sus casas en la radio, pero después cuando iban a actuar podían leer tranquilamente el texto, pero ya en televisión no podían hacer eso, a pesar de que ustedes han contado muchas veces que más de uno de sus compañeros, no en el caso de ustedes, claro está, les ponían inclusive tirro en la espalda con pedacitos del texto que tenían que leer porque se olvidaban. ¿Cómo fue ese cambio? Ese fue un compañero a quien nosotros quisimos muchísimo, 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 que era el rey de esa cuestión, que se llamaba Pedro Espinosa, ¿verdad? Bueno, competía con Ferrari. Bueno, pero Ferrari tenía la dualidad de que hacía eso y también se reía al mismo tiempo. Sí. Y encima de eso nos soplaba calladito por si se le iba la letra a alguien. Porque déjeme decirle que algo bien difícil no solamente es la tensión de estar frente a un público, en el caso de ellos, en los años 50, frente a un público, porque tenían que hacer las novelas en vivo, no eran grabadas que se podían equivocar y eso se volvía a repetir. Se tenían que hacer una telenovela, un capítulo todos los días y aprenderse de memoria todo aquello, y si se equivocaban así salía al aire, porque repito, era en vivo. Aquella cosa de algunos actores, y me identifico con ellos porque yo empecé como actor en el teatro universitario y el problema es que yo no me aprendo los textos, bueno, si no me aprendo estos, no, menos me voy a aprender aquello. Y yo me imagino a ustedes con algún compañero que les escribía aquí un pedacito de, ¿cómo se llama?, del texto que tenía que decir y cómo tenía que acercarse. ¿Ah? Una referencia. Y tengo entendido que en cualquier rincón escondían pedacitos de texto, ¿no? Ahora, pero ¿cómo fue ese cambio? Debe haber sido difícil, porque ustedes venían de radio y de triunfar en la radio, perfecto, y de demostrar la capacidad de ustedes como actores y como actrices en la radio, pero después tenían que hacer un texto diario en televisión y aprendérselo de memoria. ¿Fue difícil eso? Bueno, yo pienso que la gente, o sea, los actores que veníamos de la radio, teníamos una ventaja sobre los que comenzaron en la televisión, porque la radio... para mí, y pienso que para la mayoría de los que trabajamos en la radio, fue una gran escuela y creo que sirvió de mucho a la televisión, las estrellas de la radio, porque si muchas personas que vieron los comienzos de la telenovela
recordarán que las grandes estrellas de la televisión venían de la radio. Por ejemplo, Héctor Hernández Vera, que en paz descanse, fue uno de los mejores actores de televisión en la década del 50, un galán extraordinario, y venía de la radio, donde había hecho novelas fabulosas, como por ejemplo Corazón Salvaje de Caridad Bravoada, que ahora los mexicanos la acaban de grabar. Nosotros la tenemos aquí de nuevo en Venevisión. Fue un clásico de la radio. Recuerdo a Luis Salazar, otro galán de primera categoría que venía de la radio, había estado en México protagonizando películas con su esposa Hilda Vera. Luis Salazar y Héctor Hernández Vera fueron los dos grandes galanes de la televisión en los años 50. Recuerdo en el 55, 54 o 55, que habían dos novelas en televisión, una a las 9, que era la novela Camay, con la pareja de Zoe Ducos, una actriz cinematográfica que venía de Argentina. Venía de la Argentina. Y fue la gran pareja de Héctor Hernández Vera en la novela Camay, de 9 a 9 y cuarto. Y de 9 y cuarto a 9 y media estaba Luis Salazar con Hilda Vera. Fueron las dos grandes parejas en la segunda, en el segundo lustro de los 50. Realmente fueron dos parejas muy exitosas. Pero las novelas eran sumamente cortas. Tú hablabas de la memoria, se aprendían los papeles de memoria, indudablemente, pero era muy fácil porque eran muy cortos los capítulos. Eran capítulos que duraban apenas 11 minutos, porque eran 15 minutos con comerciales, presentación, despedida, pero eran 15 minutos, entonces era muy fácil aprenderse los textos. Sí, pero eso duró mucho tiempo porque el apuntador llegó, el famoso apuntador que se ponen aquí, el mismo aparatico de la gente que oye mal. Y entonces escuchan todos los actores y actrices hoy en día, le van leyendo el texto, y yo no sé cómo no se confunden o no se mueren de risa. Pero cuando tú hiciste la historia de Tres Hermanas, que duraba 1 hora, todavía no existía el apuntador. No existía el apuntador. Pero había un apuntador, era el coordinador. Pero el apuntador que nos lanzaba exacto, los textos, porque ¿no? el apuntador es tan viejo como el hipo. El apuntador es el traspunte en el teatro. Solamente que en México lo lanzaron como una ayuda, que quiero una vez más decir que el apuntador es un socorro, es un SOS, no solamente para el actor, es también para el espectáculo en general, porque por ahí se controla, muévete la luz y qué sé yo cuánto, échate para allá, le estás dando sombra a fulano, incluso dejan un poquito el micrófono abierto y se oye alguna indicación del director. Es una cosa muy socorrida. Mira, Marina, a José Bardina, ¿cuántas veces ese bicho te hizo sufrir en cuántas telenovelas, ya en color la telenovela? No, yo trabajé con él en blanco y negro. ¿También en blanco y negro? Claro, yo empecé aquí en Venevisión. Yo sé. Bueno, en las novelas aquí todavía ¿Pero en qué cuando año empezaste tú en Venevisión? Oye, yo empecé toda mi vida de comienzo fue aquí en Venevisión. Y le estoy quitando la edad entonces a Marina Paura, que yo la quiero muchísimo además, y es que está hecha una pava. Una chama, no se dice pava. El primer gran éxito de Marina fue Lucecito, ¿verdad? Las novelas de Diana Fiallo, ¿no? Pero yo antes de Lucecita hice Madres Solteras con Jorge Félix, con Amelia Román, que ese fue mi primer gran papel porque fue mi oportunidad para hacer Lucecita. Fíjate. Fíjate que nadie lo recuerda. Es que el gran éxito fue Lucecita. Sí, el gran éxito fue Lucecita, sí, porque fue la primera novela que yo hice como protagonista. Y la señorita Elena también, ¿no? Esa fue la segunda novela. Ahí comenzamos. Ahí trabajé con Eva. Ahí comencé.